Entonces, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anuncia la disolución de la Asamblea Nacional, convoca a nuevas elecciones, explica a través de este mensaje a la nación por qué toma esta medida en medio de un juicio político que está afrontando, Fátima. 8 de la mañana con 27 minutos, por eso estamos con Rolando Escarola, jefe de la sección internacionales de Latina Noticias, para que nos explique el antecedente y qué implicancias tiene esta decisión que por primera vez se toma en la historia de Ecuador. ¿Cómo estás, Rolando? Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es una noticia lógicamente que no toma tanto de sorpresa a la gente en Ecuador. Como bien mencionabas, en ese momento el presidente Lasso está enfrentando un juicio político que comenzó el día de ayer. El Parlamento, o la Asamblea se llama en Ecuador, y había iniciado ya la etapa de debates. Ellos tenían que tomar una decisión si lo hallaban culpable y lo destituían hasta el día sábado. Era el plazo máximo. Sin embargo, se especulaba que el presidente Lasso podía utilizar este recurso constitucional. Es una ley que le otorga la facultad de disolver el Congreso y también el irse. En pocas palabras, esta ley que se creó en el 2008, en una reforma constitucional, planteaba que si el presidente y la Asamblea o el Congreso no lograban ponerse de acuerdo, había siempre un tema de obstrucción, lo mejor era que se disuelva el Congreso y el presidente también se vaya y se convoquen a nuevas elecciones. Ahora, estas nuevas elecciones no son dentro del periodo regular, o sea, lo que en nuestro caso, por ejemplo, los 5 años de presidencia, en 6 sino meses que esto iba a pasar hasta el periodo en el que fue elegido Lasso. Es decir, estas nuevas elecciones se van a dar hasta el 2005. O sea, el nuevo presidente y la nueva asamblea van a estar hasta el año 2005. O sea, hasta completar el mandato de Lasso. Hasta completar lo que queda del mandato. Hasta el 2020. Hace unos minutos, lo que hemos visto del presidente Lasso fue hace solamente unos minutos. Esta mañana, un poco que tomó por sorpresa, sí, a las personas en Ecuador. Esperaban que él lo active tal vez durante el mediodía, tal vez más adelante, pero se adelantó un poco. Había también esta opción de que pues el presidente Lasso dé un paso al costado y sea su vicepresidente quien se quede en ejercicio, ya que le está afrontando pues una acusación grave, ¿no? ¿Por qué no decidir por esta? ¿Por qué ir por esta disolución del Congreso y al mismo tiempo también que se vaya todo el Ejecutivo? Esta decisión obedece a que era evidente que en vista que el Congreso, como él mismo había dicho, la Asamblea no les permitía avanzar en diferentes planteamientos de gobierno, iba a ocurrir lo mismo con el vicepresidente. Porque son, digamos, la mayoría de la Asamblea del partido de Rafael Correa, no le iban a permitir gobernar a Lasso, que es de derecha. Entonces, él se ha encontrado con esta obstrucción permanente. De hecho, durante su discurso, él mencionaba que casi en 300 oportunidades, más de 300 oportunidades, los ministros han sido llamados a consulta por la Asamblea, que han activado hasta 14 juicios políticos en su contra, que les han pedido documentación en más de 1000 oportunidades a los ministros, y eso los ha ido deteniendo en las diversas labores que ellos tenían. Lo que estamos viendo es un poco, es la explicación de este artículo 148 de la Constitución de Ecuador. Para comprender igualmente en el contexto y las diferencias con nuestro país, me parece pertinente comentar cómo se aplicaría finalmente este artículo. Es decir, él puede volver a postular y también los parlamentarios disueltos podrían ser reelectos en este periodo que continuará. Obviamente, o sea, les otorga esta facultad. Que acá no ocurriría así. Así es, no ocurrirá así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una asamblea, de un parlamento que está bastante desprestigiado en Ecuador. Bueno, hay alguna similitud con lo que pasa en nuestro país. Y la figura del presidente también ha resultado bastante dañada. Hay que tener en cuenta... En redes se están preguntando en este momento cuál es el escenario político, o sea, qué es lo que puede estar ocurriendo en este momento. Como sabemos, Rafael Correa está en este momento en Bélgica. ¿Por qué? Porque él está enfrentando una acusación también por actos de corrupción en su país. La gran pregunta es, ¿Rafael Correa podría ser candidato? Por el momento, no, porque este proceso sigue abierto. Él sigue respondiendo ante la justicia. Entonces, esto le impide a él avanzar. De hecho, en las elecciones con Lasso, él presentó a un candidato de su partido que lógicamente tenía que allanarle un poco el camino para que él pueda regresar. Pero eso no se dio porque el candidato de Correa perdió con Lasso. Entonces Lasso tampoco podría, ¿no? Así es. Porque por la acusación que está enfrentando. Así es. Este proceso, como tú bien señalas, este proceso o este juicio político contra Lasso no quiere decir que va a cero, queda abierto. O sea, la indagación continúa, pero ya no con él, con la figura como presidente. Lógicamente, el final no es que lo van a destituir porque ya prácticamente ha renunciado. O sea, ha dicho, bueno, yo también me voy. Rolando, ¿y cómo toma esto el pueblo del Ecuador, ¿no? La opinión pública. ¿Cuál era la salida que las calles pedían?
De alguna manera un poco el pueblo ecuatoriano sabía que era una situación sumamente complicada. Hay que tener en cuenta un poco el panorama. Acá tenemos más experiencia para ese tipo de cosas y de acá hay un poco políticas. Que ya ha pasado, pero en Ecuador hay que tener en cuenta el clima que se está viviendo. Hay una ola de delincuencia terrible. De hecho, hace poco se aprobó un decreto en el cual se declaraban como terroristas a muchas organizaciones criminales para que las Fuerzas Armadas les puedan hacer frente. Hay varias regiones que están en una situación de emergencia. Las Fuerzas Armadas están apoyando a la policía por actos de sicariato, de extorsión que un poco se han salido de control. También enfrentan una crisis política. Lógicamente, un poco que la gente esperaba finalmente que si no se podía llegar a un acuerdo, que se vayan todos. Explícanos esto, Rolando. ¿Qué significa esta muerte cruzada? Bien, estas son las 3 causales por las cuales el presidente podía aplicar este artículo 148 de muerte cruzada. Una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, una grave crisis política y conmoción interna. ¿Qué es lo que él ha dicho? Lo que él ha dicho es, en medio de esa grave crisis política y conmoción que se está generando, estamos llegando a este punto, ¿no? Y esa es una figura un poco abierta, ¿no? Que también probablemente ha originado en algún momento la crítica de este artículo, que más bien parecía proteger de alguna manera la figura presidencial. Solo para concluir, Rolando, ¿cuál es el candado que tiene para evitarse dentro de igualmente las críticas que hayan, pero digamos, presidencia o el gobierno por decreto que habrá? Por ejemplo, se ha hablado también que ahí hay una Corte Constitucional que es un poco, digamos, el filtro que tendrá que tener cada una de estas leyes que salgan desde el gobierno. Así, bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso que él ha disuelto el Congreso aplicando o señalando que hay una crisis política, ya la Corte Suprema ya no tendría que poner una objeción, porque es evidente la crisis política. Lo que queda ahora para el presidente es que él va a poder, digamos, gobernar mediante decretos supremos, pero solamente aplicados a temas económicos, ya no una cuestión política. Ahora, las elecciones se tienen que dar rápido, o sea, en un plazo de 6 meses nada más. Así es. Sí. ¿Y las Fuerzas Armadas qué papel cumplen en este momento? Han emitido un comunicado hace muy poco, también hace algunos minutos, señalando que ellos respaldan la Constitución. Han dicho que están apoyando lo que ha expresado el presidente Lasso, si ellos lo han dicho, y que no van a tolerar ningún tipo de acto violento en contra de la ley, en contra de la Constitución. Esto porque hay muchos grupos de indígenas, la CONAIE, por ejemplo, que apoyan a Rafael Correa, y que ellos estaban en contra de la disolución del Parlamento. O sea, si es que la Asamblea Nacional decía que no iban a reconocer esto, no habría manera. Ya esto es un punto de partida para un cambio en Ecuador. Así es. De hecho, en ese momento nos cuentan nuestros compañeros de Ecuador que los militares están ya resguardando los exteriores del Parlamento. Los congresistas ya no pueden ejercer, o sea, ellos ya desde este momento final ya están como despedidos. Digamos. Es como un complejo panorama. Rolando, tendrás más información en la edición mediodía también de Latino Noticias, así que estar muy atentos a todo tu bloque. Así es. Gracias, Rolando, gracias. Felizmente que Rolando viene a trabajar muy tempranito, yo le decía, ¿no? Y por eso que toda la información, incluso internacional, así al detalle, la podemos tener aquí a través de Latina Noticias. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos.